La ineptitud es corrupción. Se ha dicho una y otra vez para criticar estos anhelos populistas de Andrés Manuel López Obrador, que dice que con la honestidad es suficiente y desde luego que no. Pero Genaro Villamil es un ejemplo doble. Primero, del desastre que genera la ineptitud y segundo también del desastre que genera la corrupción en la que a ojos vistas se encuentra Genaro Villamil montado. Estoy, mientras hablo con ustedes, abriendo el archivo de la extraordinaria investigación de la revista Etcétera, la hizo Jorge García Orozco, que prueba, que documenta un desfalco adicional, desde luego, a los 40 millones de pesos que ya generó Genaro Villamil y que ha sido ampliamente documentado en un principio con también un extraordinario reportaje de Latinus, entre unas antenas que se clavó, unos terrenos malhadados que no sirvieron para colocar las antenas con las que se había previsto su compra, y todo eso que significa el enorme boquete de 40 millones de pesos, etcétera, en un texto que ustedes pueden revisar en nuestra plataforma digital. Demuestra, permítanme decirles a ustedes, que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, encabezado por Genaro Villamil, dio en 2022 contratos por 32 millones de pesos a la empresa Teleconstrucciones Marvel, la cual incumplió el contrato con el organismo y causó un daño al erario por más de 9 millones de pesos. A eso hay que sumarle los 40 millones. Yo les advertí a ustedes que vendría una investigación de etcétera como esta, y les advierto ahora que aquí esta serie de ineptitudes y trapacerías no terminan, pero continuemos. Teleconstrucciones Marvel fue contratada por Villamil para la construcción de casetas para la estación transmisora de televisión digital terrestre en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Colima. Cuando ello ocurrió, ya había recibido esa empresa una sanción por 136,222 pesos. Genaro Villamil no puede llamarse a engaño, ya había sido sancionada esa empresa y una obligación suya es verificar el soporte que puedan tener, ético o no, la probidad que puedan tener estas empresas. Y bueno, pues les platico. De acuerdo con el reporte financiero del Sistema Público de Medios de Radiodifusión del Estado mexicano, es decir, de ellos, correspondiente al primer trimestre de 2023, se admite, escuchen ustedes, que la empresa recibió un adelanto de más de 9 millones de pesos, pero que no realizó las obras, por lo que el organismo a cargo de Genaro Villamil debió proceder para recuperar ese dinero, que hasta la fecha no ha ocurrido. Porque además, imagínense ustedes, esta empresa, Marvel, fue sancionada por presentar un acta constitutiva con información falsa, puesto que apunta como su principal accionista al señor Gerardo Verdiguel Verona, que falleció 2 años antes, en 2020. Le entregó Genaro Villamil un contrato a una persona que había fallecido, a una empresa que había sido sancionada. Le entregó más de 9 millones de pesos por una actividad que no se realizó. Y todo eso que les acabo de decir, desde luego producto de una investigación de la revista Etcétera, de Jorge García Orozco, está sustentado en documentos del organismo que encabeza Genaro Villamil. Háganme el favor, por todos lados le está haciendo agua a este inepto, que además es un propagandista que ha distraído la atención que debiera tener. Para eso se le paga,
más de 130,000 pesos mensuales, además de sus viáticos que cobra aunque no salga de la Ciudad de México, para que usted y nosotros le paguemos su cigarro, su cafecito, en fin. Es esa la muestra palmaria de que ineptitud es corrupción, sin duda. Y de que además también el cinismo, la desvergüenza se establece en ya como un expediente de la 4T, de la cual es Genaro Villamil un representante conspicuo. Porque a pesar de todos estos datos, que ahorita en obvio de tiempo en este video no pormenorizo, pero que ustedes conocen por la plataforma de etcétera y por este canal de YouTube, quiere ser ratificado en el cargo. Alguien que además desde el principio no cumplía con los requisitos, porque no tenía la carrera terminada y mucho menos el título que se requiere para acometer tal responsabilidad. Entonces, Genaro Villamil no tiene ni la preparación, ni el título académico, ni la transparencia, porque todo esto es resultado a final de cuentas de investigaciones periodísticas, ni la vergüenza para, a pesar de todo, querer ser ratificado en el Congreso, cuando además él mismo recibió una invitación el 30 de enero, apenas hace unos días, para presentarse el 6 de febrero e informar sobre todas estas irregularidades, digámoslo así, aunque la palabra correcta es tropelías, y con eso establecer un informe y una interlocución con los legisladores para informar respecto del uso de estos nuestros recursos públicos, porque lo que ahora está documentado es 50 millones de boquete al erario, pero créanme ustedes que de por sí eso ya es suficiente para que Genaro no solo no se planteara naturalmente ser reelegido en el cargo, ser reelecto en el cargo, sino también pues para estar, si no fuera en la cárcel, explicando qué fue lo que pasó. Créanme ustedes, como les decía, que todavía hay un sinfín de trapacerías que han ocurrido durante su propia administración, pero él se ve como muy contento, como que sabe perfectamente que no va a ser reelecto, y sigue haciendo propaganda. Le contestó en X, antes Twitter, a Jorge García Orozco que leyera bien los documentos, que estas observaciones provenían del propio organismo que él encabeza. No es verdad. Le contestó muy bien Jorge García Orozco. Provienen de la Secretaría de la Función Pública y reitero, con una serie de observaciones específicamente sobre el tema, pero además antes, subrayo, antes, ya la había sancionado por las razones que a ustedes ya les comenté. Así es que vale la pena seguir la pista de estos farsantes de la 4T. Y a propósito de farsantes de la 4T, les agradecemos mucho los pedidos. Estamos en estos momentos distribuyendo los más de 50 pedidos de sus libros, Los farsantes de la 4T 1 y 2, en donde Genaro Villamil, por supuesto, es uno de los representantes más destacados por su cinismo, por su ineptitud, por la difusión de mentiras, por la corrupción, por la manera en la que ha destrozado a la propia, pues al propio sistema de radiodifusión de los medios públicos mexicanos, que, como dijera Carmen Aristegui, lo ha convertido en una maquinaria de propaganda. Lástima, por supuesto. Y bueno, pues de todas maneras seguimos nosotros levantando sus pedidos para que aquí abajo, haciendo el depósito respectivo en Amazon o Mercado Libre, ustedes puedan pedirlo. Ya estamos dentro de los libros más vendidos del mes. Eso gracias a ustedes.